El día de ayer se llevó a cabo el 7º Foro de Diálogo Nacional de la Reforma al Poder Judicial, esta vez en Querétaro, y en donde estuvieron presentes personajes como Gerardo Fernández Noroña, la ministra del Pueblo Lenia Batres, y personajes también de la oposición como Kenia López Rabadán, e incluso uno de los ministros traidores al presidente López Obrador, este último alegando que la reforma no debe suceder porque solo es un berrinche del presidente López Obrador, porque este ministro traidor propuesto por el presidente fue quien tumbó la reforma a la Guardia Nacional. Y pues incluso salió a burlarse del presidente, pero Gerardo Fernández Noroña lo paró en seco, acompañado también de la ministra Lenia Batres, porque el debate se calentó. Incluso tuvo que salir Kenia López Rabadán a defender a este ministro traidor a la 4T. Vamos a ver lo que pasó en este importante foro de diálogo para la reforma al Poder Judicial. Se sobrepasó un poquito el tiempo, vamos a llevar el registro para darles la misma oportunidad a los ponentes. Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara, que recordarle a la audiencia en el primer diálogo donde estuvieron presentes los 11 ministros, tuvo una importante presencia aquí, y solo recordar que ya se conoce su trayectoria, pero recordar que en términos académicos él ha sido profesor titular de la UNAM, del Ibero, del CIDE, del ITAM y otros centros de estudio, y que también fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, importante recordar esto del currículo del señor ministro. Ministro, por favor, adelante. Muchísimas gracias. He escuchado decir que cualquiera puede redactar una sentencia. Hemos luchado durante décadas para que no sea cualquiera quien pueda hacerlo, para que solamente sean personas imparciales, sin intereses personales, sin padrinos políticos, quienes puedan hacerlo. No entendamos a la carrera judicial como un cunero elitista y obscuro de expertos. Entendámosla como un esfuerzo colectivo para que las personas que dirimen las controversias sociales alcancen a través de la formación y experiencia la imparcialidad. Espero fervientemente que esta reforma pueda reencauzarse a esa finalidad y no representar un paso definitivo para atrás. Yo estudié en el Instituto de la Judicatura Federal. Yo aspiré a ser en su momento juez de distrito. Afortunadamente fui nombrado y designado magistrado. El procedimiento de selección de un juez de distrito es un procedimiento largo. Desde luego cualquiera puede aspirar a ello si trabaja en el Poder Judicial. La mayoría de los concursos se hacen concursos cerrados. Yo he propuesto en reiteradas ocasiones y en distintos foros que estos concursos deben ser abiertos para todo. Yo soy producto de un estudio en el Instituto de la Judicatura Federal y creo que es una buena escuela, magnífica escuela, y la posibilidad de formar a las gentes que el día de mañana van a ser los juzgadores. Yo siento que la participación de la sociedad en la selección y en los procesos de selección debe ser muy importante. Las facultades de Derecho, tenemos que escuchar a la academia, desde luego, no solamente quienes están escribiendo, la sociedad tiene que pronunciarse. Esta oportunidad que tenemos de reformar al Poder Judicial es una oportunidad extraordinaria, podemos cambiar todas las cosas. Cualquiera de nosotros que estudie el procedimiento que ha sido empleado para seleccionar a los funcionarios judiciales encontrará que no es el procedimiento de votación directa por parte del electorado. Eso crea muchísimos problemas. La confusión, la preocupación que nos manifestó la presidenta del INE refleja que hay muchas cosas por resolver que tendrán ustedes como legisladores que resolver en cuanto a los procedimientos de elección de los funcionarios. Jueces locales, jueces federales. La reforma no está abierta, por ejemplo, para la materia agraria. Yo no veo que hubiéramos tocado en estas propuestas lo que necesitamos para la materia de los tribunales administrativos. Todo eso también lo tenemos que incluir. Yo siento que una institución que debemos de fortalecer, y nos queda como tarea a todos los mexicanos, es que tuviéramos una verdadera escuela judicial en donde se preparara igual a los jueces del fuero común que a los jueces federales, y que ese fuera el tamiz por el cual pudieran acceder a los jueces. Yo he propuesto que el voto sirva para calificar y ratificar el nombramiento de los jueces a la mitad del periodo para el cual fueron nombrados, que pudiéramos nosotros escuchar a la población cuando está molesta por el tipo de resoluciones que nosotros dictamos. Yo creo que la transparencia en la difusión de nuestras resoluciones
pues va a ser objeto de una revisión de la sociedad y va a decir si resolvimos mal o resolvimos bien. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora, bueno, lo entendemos perfectamente y que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos y lo aceptaremos con gusto porque es lo que manda el pueblo. Y el diputado Noroña, el senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo, creo que no, somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias y disculpen. Muchas gracias, ministro. Para continuar este ejercicio vamos ahora a escuchar a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que ya el público la conoce, pero sí quisiera insistir en algo importante su currícula, que con la experiencia de diplomados y cursos en materia de derecho urbanístico, derecho electoral, derecho parlamentario, en la casa en la que estamos, y ciencia política y seguridad pública, complementa la formación académica también que ha tenido ministra en… Así es, mucha formación. Sí, puedo mencionar justo la maestría en Derecho Penal que cuenta y también la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, también en el contexto de la Constitución que incorporó el derecho a la buena administración. Y este currículum lo van a poder encontrar también en el micrositio de la Cámara de Diputados, en el que se establecen las semblanzas de los ponentes para que también la ciudadanía conozca más de nuestros ponentes. Así que, ministra, si no tiene inconveniente, le damos el uso de la voz hasta por 5 minutos para su intervención inicial. Adelante y buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, distinguidos integrantes de esta mesa, distinguidos legisladores, legisladoras. Es un gusto estar aquí nuevamente. Uno de los principales temas que ocuparon los debates de los constituyentes mexicanos fue fundamental, que es el tema de la democracia en nuestro país. Desde la misma Constitución de 1824 se asumió el método de elección popular como la mejor forma para designar a funcionarios públicos, no obstante que se regateó, como hasta la fecha sucede, la capacidad de nuestro pueblo para elegir a sus funcionarios. En los debates del Constituyente del 57, Francisco Zarco argumentaba en favor de la elección. No hay que temer, aprobado el artículo, decía él, que la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y que queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras, y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser movibles. La Constitución de 1857 previó al final que los 11 integrantes de la Suprema Corte fueran elegidos indirectamente cada 6 años y ello se practicó al menos durante 3 décadas. Benito Juárez García, Manuela Fragua, Ignacio Ramírez, Ignacio Luis Vallarta, Sebastián Lerdo de Tejada, Vicente Riva Palacio y José María Iglesias, entre otros de los renombrados juristas que han destacado en nuestro país, fueron electos por el voto popular.
Ya en la Constitución de Apatzingán se había considerado la posibilidad de la elección de los jueces nacionales por el voto popular y nuevamente en el Constituyente de 1916-17 ocurrió un intenso debate sobre la elección de ministros de la Corte. Alberto M. González, diputado constituyente, señalaba en aquel debate: la justicia, institución en que está depositado el honor, el crédito, los intereses de la sociedad y hasta la vida del ciudadano, es una cosa tan sagrada que solo la nación y el pueblo pueden delegar a sus funcionarios para poderla ejercer. La redacción final de nuestra Constitución del 17 incluyó la votación popular de ministros en forma escalonada entre 1919 y 1923. En 1928, sin embargo, por iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles, la Constitución fue reformada para que se designara a los ministros en el Senado de la República a propuesta del propio presidente de la República. Tanto en la Constitución de 1857 como en la de 1917 se dispuso entre tanto que jueces y magistrados del Poder Judicial fueran nombrados por los ministros de la Suprema Corte. Esta disposición generó lo que algunos académicos llamaron designación mediante pacto de caballeros, que implicó hasta la reforma de 1994 que los ministros se distribuyeran en cuotas la designación de las personas juzgadoras. A partir de 1995, jueces y magistrados han sido designados mediante concurso cerrado en el que solo pueden participar personas que ya laboran en el Poder Judicial. Estos concursos, más que un mecanismo de selección de los mejores profesionales del derecho, han funcionado como escalafón para quienes ya forman parte del Poder Judicial, que en un 49%, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, son familiares actualmente. Según esta instancia, en 2022, en el 67% de los juzgados y tribunales había personas servidoras públicas con alguna relación familiar en el Poder Judicial. El 23.8% del personal tenía más de 4 familiares trabajando en la institución. Tan solo magistradas y magistrados tienen en promedio 4 familiares en los órganos jurisdiccionales. La organización de concursos en los que solo pueden participar quienes ya forman parte del Poder Judicial ha sido una forma para premiar y perpetuar el nepotismo, que por cierto se encuentra prohibido en la Ley General de Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas. A pesar de que en la historia han abundado las descalificaciones hacia la democracia, hasta la fecha nunca ha representado un problema, sino más bien la mejor manera de resolver nuestros problemas. En el mundo se tiende a buscar cada vez más formas para democratizar a sus poderes judiciales. En Japón los ministros están sujetos a revocación popular, en Suiza los jueces de los cantones son electos por la ciudadanía, en Estados Unidos 43 de los 50 estados de la Unión eligen a sus jueces de sus supremas cortes. En Europa, en Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Croacia, Grecia y Portugal, además de la República Popular China en Asia, se han establecido tribunales mixtos en los que incluso se integran jueces que ni siquiera requieren ser abogados. En algunos casos son elegidos popularmente y en otros son insaculados de los listados generales electorales. Amigas, amigos, yo creo que solo los tiranos deben temer a la democracia. En una república soberana, democrática, popular como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos ahora con el diputado Fernández Noroña para formular su pregunta. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, bienvenidos todas, todos. Yo soy sociólogo. Aquí tenemos una mesa de juristas destacadísimos, con grados académicos muy altos, con enormes trayectorias en el Poder Judicial.
Y yo les preguntaría si se atreverían a cuestionar el artículo 39 constitucional, de que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene, que todos los poderes dimanan de este y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno y las instituciones, hasta el derecho a la rebelión incluido. Yo creo que no se atreverían, pero con sus intervenciones se atreven a más. Ven al pueblo por encima del hombro, lo ven sin el criterio, sin la capacidad, sin el conocimiento. Solo les falta decir que cómo se atreve el pueblo a querer resolver sobre las personas juzgadoras, su talento y su desarrollo. ¡Qué fuerte! Todas las críticas que dicen que va a pasar si se eligen a los jueces es lo que hoy pasa en el Poder Judicial. ¿Son los jueces, les pregunto, libres e independientes? Sostengo que no. ¿Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes? Sí hay, pero el Poder Judicial como tal no es libre e independiente. Dicen que si se elige van a financiar los poderes económicos y van a servir a ellos, pues si a ellos sirven, a los poderes económicos, lo dijo mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia muy bien, de manera muy elegante, yo soy más brusco. A eso sirven, a esos intereses sirven. Hoy, aquí y ahora, y por eso el 2 de junio lo he dicho, me repito, el pueblo de México juzgó al Poder Judicial y lo sentenció y dijo, este sistema hay que cambiarlo y hay que ir a una elección. Yo no me imagino al presidente de la República diciendo, no me revoquen el mandato porque están violando mis derechos humanos, porque tengo una larga carrera política, porque tengo un servicio al pueblo de toda mi existencia. No, la revocación es revocación. ¿Se plantea que se ratifique? Pues no lo hubieran propuesto antes de la elección, cuando se presentó la iniciativa, cuando se abrieron aquí los espacios y no quisieron venir, cuando actuaron con muchísima arrogancia y pensaron que el pueblo nunca nos iba a dar los 2/3 para hacer la reforma al Poder Judicial que el país necesita. Sí, es una revolución. Sí es una revolución. Cuando yo digo que es una revolución, piensan que estoy hablando de manera eufemística, ¿no? Sí, pero todos van a poder participar, todas las personas juzgadoras pueden ir al proceso electoral y pueden ser ratificados o revocados y después podrán ir otra vez a la elección y pueden ser ratificados o revocados. Lo que ustedes plantean está en la iniciativa. Yo se terminaría con una pregunta, ¿por qué no propusieron antes todas estas cosas que nos están proponiendo hoy? Dice aquí, alguien pregunta, ¿qué nos garantizaría que no siga corrompiéndose? Pues la observancia del pueblo, los principios, la honestidad, el compromiso, eso existe en política. Ni siquiera se dan cuenta lo fuertemente injuriosos que son para quienes nos dedicamos a la política. Le llaman politizar a partidizar, le llaman que la elección es un procedimiento, pues casi quieren decir que plebeyo, pero este pueblo plebeyo ha tomado el destino en sus manos y ha decidido que el Poder Judicial se erigirá por el voto universal, secreto y directo. Hay cosas en las que les vamos a hacer caso, que no sea todo de una sola idea, de que haya requisitos, de que haya comités, que revisen, que los perfiles sean los adecuados. Respetamos mucho la idea de que haya un Poder Judicial independiente, sólido, serio, consecuente, honesto, probo, entregado. Pero les exigimos que brinden justicia al pueblo y el Poder Judicial sabe que no la ha brindado y que por eso es esta reforma con este calado y con esta profundidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Fernández Noroña. Vamos ahora a escuchar la pregunta que formula la senadora Kenia López Rabadán. Adelante, senadora, por favor. Buenas noches. Muchas gracias a la mesa por el uso de la palabra. Primero que nada, quiero reconocer al Poder Judicial su trabajo, a los ministros, a las ministras presentes. Sin lugar a dudas, es gracias a la Corte que se han podido detener los excesos del Poder Ejecutivo el día de hoy. Las minorías hemos presentado 39 acciones de inconstitucionalidad, una cifra histórica que demuestra que se necesita un Poder Judicial autónomo para delimitar los excesos de un poder. Y no tiene que ver con este régimen o con este presidente o con la que viene. Tiene que ver
con un contrapeso necesario, no solamente en México, sino en el mundo. Es claro que los ministros, las ministras aquí presentes, materializan la pluralidad, vamos, los hemos escuchado. Esa pluralidad que da certeza democrática y que, por supuesto, refrenda que la Constitución hoy no está equivocada. A mí me encantaría, por supuesto, escuchando algunas intervenciones, pensar que un buen abogado de cualquier universidad, cualquier despacho, cualquier colegio, podría ser ministro de la Corte, pero eso no es lo que dice la iniciativa. La verdad es que lo que dice la iniciativa y quieren aprobar es que sea el poder mismo el que lo defina. No es un buen abogado talentoso, honesto, inteligente, probo, honorable. No es cierto, no se equivoquen. Va a ser el propio gobierno, los diputados, los senadores, el poder, la partidocracia, los partidos políticos. Eso es lo que dice esta reforma. Sin lugar a dudas, no están buscando experiencia, no están buscando inteligencia. Lo que busca esta reforma es jueces, magistrados y ministros subordinados al régimen actual. Esa es la realidad. Por cierto, algo muy parecido a lo que sucedió hace varios años en Venezuela, y vean cómo se está viviendo. No apoyaré, gracias, no apoyaré una reforma que quiera lastimar a la justicia. Una reforma sí, por supuesto. Quienes hemos litigado, quienes por supuesto imparten justicia, también necesitan una reforma, pero una reforma que fortalezca al Poder Judicial, no que fortalezca al oficialismo, no que fortalezca al régimen en turno. No se necesita, compañeras, compañeros, una reforma que empodere más a los poderosos y lastime a los que menos tienen. Porque la realidad es que el pueblo de México, ese pueblo de México que confió, gracias, en este régimen, va a ser el más lastimado. Concluyo con mi pregunta, por supuesto a quien desee contestarla, pero específicamente, si fuera posible, a los ministros Juan Luis González Alcántara y al ministro Jorge Pardo. Acaban de decir aquí, a quien desee contestarla, por supuesto, igual a alguien del auditorio, con todo gusto estoy aquí para escucharles. Acaban de decir que tienen los votos, no tienen los votos. El pueblo no les dio ni en esta legislatura ni en la siguiente 2/3 partes. Estamos justamente en ese litigio de la sobrerepresentación. No tienen los votos. Pero en el hipotético de que en algún momento los tuviese, en cualquier parte de la historia, aquí se acaba de decir algo que me preocupa muchísimo. Porque dicen, porque tienen los votos pueden hacer lo que quieran. Senadora, me parece si que hay doctrina. Por favor. Gracias, secretario. Me parece que hay doctrina nacional e internacional que eso evidentemente no es cierto, porque si no, entonces, pues, si tienen los votos, mañana establecen el esclavismo o generan un emperador o eliminan la libertad de expresión. Y evidentemente Senadora, si podemos eso no se podría hacer. Si es posible esperar su respuesta y agradecer, por supuesto, a la mesa el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, senadora. Vamos a cerrar esta ronda con la pregunta que formula el diputado Leonel Godoy Rangel. Adelante, diputado, buenas noches. Gracias, bienvenidas a todas y todos los ponentes, bienvenidos todos los presentes, gracias a los que están organizando este diálogo nacional. Primero, quiero decirlo con mucha firmeza. Los poderes no son contrapeso, se coordinan y colaboran entre sí, eso es lo que dice la Constitución. Segundo, de 1982 al 2018, el modelo neoliberal le hizo más de 400 reformas a la Constitución. Entre ellos, por cierto, las de Felipe Calderón, que ganó, entre comillas, con 250,000 votos, le hizo más de 120 reformas.
El presidente Andrés Manuel, que ganó con más de 18 millones de votos al segundo lugar, le ha hecho 61 reformas a la Constitución. Entonces es falso. Tercera cuestión, esta no es una elección abierta, es una mentira. Es una elección sui generis, que tiene que reunir requisitos los que van a ser electos, porque si mal no recuerdan, los requisitos de elegibilidad se mantienen, pero sí hay mucho campo en el que se pueden expresar, como los ponentes que hoy vinieron muy creativos y presentaron muchas propuestas. Estuve en el de Jalapa, hubo 12 ponentes y 9 de ellos estuvieron en contra y no hicieron ninguna propuesta, solo criticaron la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se le van a mover comas a la iniciativa y eso tiene que ver con algunos temas en los que hemos insistido. Aquí ya se habló, la gradualidad, por ejemplo, la idoneidad, por ejemplo, los mismos requisitos de elegibilidad. Entonces, yo les pido que seamos más prudentes en nuestras afirmaciones. Finalmente, quisiera preguntar a los que me quieran contestar si en alguna parte de la iniciativa se señala que con la elección de juzgadores se va a eliminar la corrupción y la impunidad. Si hay alguien que me lo pueda afirmar que dice la iniciativa. Segunda cuestión que me gustaría también preguntar abiertamente. ¿El poder judicial actual de nuestro país es independiente de los partidos políticos? ¿Alguien recuerda cómo se eligen en el Senado? Yo fui senador y me tocó. Entonces, ¿es realmente independiente o ha respondido, ha tenido una línea conservadora, una línea liberal? ¿Cómo ha sido, como por cierto, la Corte Suprema de Estados Unidos? Ha sido a veces liberal y a veces conservadora, de acuerdo a la línea política de los presidentes que han electo a esos jueces supremos. Y finalmente, esta sí se la quiero preguntar a la ministra Lenia Batres. Ella nos dio unos números en un foro que hubo en Cuernavaca sobre cuántos, y creo que aquí también lo dio en la primera vez que vinieron los ministros, porque aquí se dice que se juzga parejo. Es más, que se debe de pensar en defender a las minorías. Usted dio unos números de los casos que ha resuelto la Corte, cuántos han sido para las mayorías, para la gente más pobre de este país, y cuántas han sido para los grupos privilegiados de México. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy. Vamos ahora a escuchar a la ministra Lenia Batres Guadarrama también para brindar respuesta a los planteamientos y después iríamos con la ministra Yasmín Esquivel. Muchas gracias. Yo quisiera comentar en primer lugar sobre esta pregunta directa que se me hace. Creo que tenían ahí, por ahí vi la imagen, si se puede poner. Muchas gracias. Exactamente, este es un análisis que hicimos de las 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia para responder la pregunta del diputado Leonel Godoy, vigentes a la fecha. Y encontramos 258,000, bueno, este número, y de este análisis buscamos algunas categorías específicas y encontramos que sobre el derecho a la salud teníamos 195 tesis, sobre el derecho a la educación 70, sobre el derecho a la vivienda 30 y 13 sobre el derecho al agua. Adelante, si nos pudieran mostrar la otra. En contraposición o en contraste, pues encontramos con relación fundamentalmente a lo que se resuelve en las demandas
fundamentalmente corporativas, criterios fiscales que obviamente se emiten justo cuando se busca no pagar impuestos. Encontramos 12.845 tesis sobre el derecho a la propiedad privada, que obviamente no tiene nada de malo, simplemente por contrastar el número, encontramos 1.387 tesis, y sobre competencia económica 891, por cierto, varias de ellas que incluso la consideran derecho humano, que es, creo yo, aberrante, porque ni la Declaración Universal ni nuestra Constitución la consideran así. Ahí obviamente que se nota pues una inclinación que por supuesto sí tiene que ver con el tipo de temas que se someten justamente a definición o a resolución de los órganos jurisdiccionales de nuestro país, en este caso fundamentalmente la Suprema Corte. Sin embargo, pues es notorio que, o por lo menos hace notorio, que los temas que son de mayor aflicción de nuestra población, que se refieren al derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, pues simplemente pareciera que sí es un problema y muy grande, creo yo, de nuestra justicia mexicana. Pareciera que no son temas de los jueces ni de los tribunales, y peor aún cuando y sí lo sostengo, me consta que permanentemente se desdeñan para ser resueltos desde las salas del Pleno, llegan muy poco, pero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo afirmo y tengo muchos ejemplos al respecto. Y en segundo lugar, respondo a la pregunta general que se hizo sobre si esta reforma resuelve los problemas que se han planteado sobre el Poder Judicial. Y hago una rapidísima síntesis. La nómina carísima, porque se tienen las remuneraciones inconstitucionales, es el único de los tres poderes que tiene remuneraciones inconstitucionales, y no solamente de jueces, magistrados y ministros, sino de más de 700 altos funcionarios del Poder Judicial que actualmente perciben remuneraciones por encima del límite establecido en el artículo 197. Exorbitante nepotismo, ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, demora en los procedimientos, incapacidad para resolver derechos sociales, elevada impunidad, deja impunes más del 95% de las carpetas de investigación que se someten a su consideración, porque simplemente se ponen muchísimos requisitos para la vinculación a proceso, la ausencia de sanciones para las personas juzgadoras. 14 procedimientos inició el año pasado el Consejo de la Judicatura Federal, o finalmente resolvió o quedaron en estado de resolución. Invasión cotidiana de las facultades de los otros poderes, nombra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial. Por amparo llevamos más de 50 magistrados nombrados, cuando es una facultad del presidente de la República y del Senado de la República, no de los jueces de amparo. Además, hay colisión con el crimen organizado, ya no doy más datos sobre esto, y suele haber una ligereza extrema cuando se resuelve la afectación del erario público en casos particulares. Ministra, me ha tocado si ver, y termino, voy terminando. Acabamos hace algunas semanas de dejarle al gobierno de Puebla un adeudo de más de 2,000 millones de pesos, cuando teníamos un caso de obvia defraudación de una empresa que no terminó una obra de un libramiento que, por cierto, costaba 800 millones de pesos en el estado de Puebla. También le dejamos a la CFE un adeudo de 6,000 millones de pesos por concepto de pago de predial, cuando los organismos públicos no están obligados a pagar el predial. Y bueno, termino simplemente diciendo que pareciera que hay mucha preocupación sobre los derechos laborales de los jueces, pero
no se asume que ha sido un criterio del Poder Judicial de que los trabajadores de confianza, como somos jueces, magistrados y ministros, pues no tenemos derechos adquiridos. Está en decenas, si no sentencias de jurisprudencia. Perdón, y termino nada más con esto. 1997 se reformó la ley del IMSS, el Poder Judicial dio la razón al retiro de derechos laborales. Año 2007 se reformó la ley del ISSSTE, Poder Judicial de la Federación dio la razón al retiro de derechos adquiridos. 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo, se estableció el outsourcing, no se le dio derechos ni a trabajadores de confianza ni de base y finalmente menciono que se retiró constitucionalmente el derecho de policías primero y años después de los maestros para ser reinstalados. Poder Judicial tampoco les dio derechos laborales y no es que queramos nadie, supongo, pues ningún tipo de revanchas, pero yo creo que efectivamente esta reforma no va a resolver los problemas de corrupción, no va a resolver los grandes problemas del Poder Judicial, pero sí estoy segura de una cosa, si no se democratiza el Poder Judicial, no va a haber transformación alguna ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que sí tenemos derecho a obtener justicia de este poder que es un poder público del pueblo mexicano. Muchas gracias. Gracias, ministra. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.